Hola amigos, mi nombre es Ramiro Pasos y el día de hoy voy a mostrar cómo obtener y sembrar guías de grama de San Agustín para que ustedes puedan mejorar su jardín o establecer uno nuevo. Acompáñenme. La grama de San Agustín es una de las preferidas para el establecimiento de jardines, debido a su tolerancia a la sombra y a su hoja ancha que brinda un color verde agradable a sus propietarios. La grama de San Agustín se propaga por el área utilizando dos estructuras vegetativas. La primera es subterránea y lo conocemos como un rizoma, y la segunda es lo que vemos en la superficie y es lo que conocemos como estolón o como guía. La mejor manera de obtener nuestras guías es escarbando un poco el suelo con un azadón. Yo ya lo hice acá para que ustedes vean, y obtener guías que tengan una buena cantidad de raíz, como podemos apreciar acá, que tengan raíz y que tengan bastantes hojas, tal como vemos acá. El problema que ocurre si nosotros vemos las guías superficiales y las arrancamos es que corremos el riesgo de ocasionar un daño grande a la raíz. Tal como vemos acá, tenemos una buena porción de la guía que tiene muchas hojas pero tiene pocas raíces, y las pocas raíces que tienen están dañadas. Por tanto, corremos el riesgo de que no prenda como debería ser o se tarde más tiempo en tupir la grama, y nosotros lo que queremos es tener un jardín tupido lo más pronto posible. Tienes que recordarte que una vez tengas las guías, utilízalas lo más pronto posible. Si no las vas a utilizar, ponlas en agua, de tal manera de evitar la pérdida del vital líquido de las plantitas, para que no se resientan antes que la plantes. Una vez que hayas recolectado tus guías, el paso siguiente es traerlas al lugar para sembrarlas. Obviamente tienes que tener una preparación previa para sembrar las guías en el terreno. Si tu terreno está muy compactado, lo que tienes que hacer es trabajarlo con un azadón y soltar la tierra. Y si la tierra que tienes no es muy buena, yo te recomiendo que consigas tierra negra y la riegues en tu terreno, por lo menos con un espesor de 5 centímetros, lo cual ayudará a las raíces de las nuevas guías a establecerse más rápidamente. También te recomiendo, antes de iniciar, humedecer el terreno, pues esto va a facilitar el trabajo de hacer el surco para establecer la nueva guía, tal como veremos a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es, yo estoy utilizando un desarmador, es bastante práctico, como ven la tierra está húmeda, y empezamos a hacer un surco más o menos de la longitud de nuestra guía. Seguimos trabajando acá. Y cuando ya la tenemos, pues sacamos el exceso de tierra y procedemos a colocar la guía con las raíces para abajo. Y nuevamente empezamos a devolver la tierra a su lugar. Dejamos un poco más acá para que nos dé un poquito más de tierra. Y apelmazamos. De tal manera que tenemos ya nuestras raíces nuevamente en tierra y nuestras hojas en la superficie. Este proceso que acabamos de ver se repite una y otra vez hasta que hayas cubierto la totalidad del área que quieres engramiar. Recuérdate que mientras más juntas pongas tus guías, más rápido irá el jardín. Sin embargo, debes recordarte que esto lleva un tiempo y que por lo menos tardará entre 3 y 4 meses antes que tu jardín esté completamente tupido. Una vez finalizada la siembra de las guías, debes regarlas abundantemente. Luego, en los siguientes 15 días, deberás regarlas idealmente a primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, antes que se oculte el sol.
Con eso mantendrás una humedad constante para que la grama pueda tomar el agua que necesita y se desarrolle adecuadamente. Bueno amigos, ya terminamos de sembrar las guías que obtuvimos del jardín anterior. Ya como pueden ver, están aquí ya establecidas. La tierra está húmeda, está suelta, lo cual va a favorecer en la formación y crecimiento de las nuevas raíces. Recuerda que mientras más cerca tengas tus guías y más densa los siembres, más rápido va a tu jardín. Quisiera mostrarte acá también algunas guías que yo sembré utilizando únicamente las guías sin raíces, y como te puedes dar cuenta, se han muerto. Te puedes dar cuenta también que tengo más, las cuales hemos sembrado tal como lo hemos enseñado en el video, y estas ya están totalmente establecidas y listas para propagarse. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video, dale like, o si no, suscríbete para obtener más consejos útiles sobre cómo puedes mantener en óptimo estado tu jardín. Hasta la próxima.